inmigración. Para hablar de este tema y muchos más, hoy nos acompaña Javier Negre, creador y director de los canales Estado de Alarma de YouTube y Estado de Alarma TV. Y también está con nosotros Cristina Seguí, periodista y escritora. Bienvenidos Cristina y Javier, os saludan Carlos Adriansén e Inés de la Cámara. Muy buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Qué tal? Gracias por un placer. Bueno, vamos a empezar con las preguntitas. Sí, vamos a preguntar un poquito de todo, ¿vale? Y así vamos aclarando muchos temas que me imagino que habrá mucha gente que quiere que eso lo aclaréis vosotros, ¿vale? Bueno, como primera pregunta, solo me gustaría saber cómo y cuándo surgió la idea de crear el canal de YouTube Estado de Alarma. ¿Cómo surgió este tema? Bueno, Pedro Sánchez había declarado el estado de alarma y yo venía tiempo pensando en montar una especie de espectáculo teatral por toda España donde hiciésemos lo mismo que hace El Intermedio y Risto Mejide, pero al revés, es decir, hacer humor a la inversa, invitando a periodistas purgados, a humoristas, e ir contra los socialcomunistas y contra las terminales mediáticas del gobierno. Nos chafó ese plan, que también estaba Cristina Seguí de por medio, ese espectáculo teatral, que ya lo teníamos apalabrado, ya tenemos lugar de estreno, pues el coronavirus, y rápidamente dijimos, bueno, pues cuando se pase el confinamiento y todo esto del coronavirus, que esperemos que sea por cuestión de un mes, pues lo reactivamos. El problema es que se decretó el estado de alarma, nos encerraron en casa y yo cada vez que encendía el televisor veía La Sexta, Televisión Española, y la apagaba. Y me imaginé como a muchísimos españoles pensando, si yo siento indignación con lo que veo en la televisión, estoy seguro que muchísimos españoles están deseando que montemos un canal, una plataforma, una tertulia, donde todos los periodistas que estamos siendo purgados de los grandes medios y que planteamos la batalla cultural, la batalla de las ideas en temas tan clave como el feminismo radical en el caso de Cristina, ¿no? La lucha contra el socialcomunismo, criticar la publicidad institucional que reciben los medios y contar la verdad y sobre todo destapar las mentiras del gobierno en un momento donde las terminales mediáticas no paraban de lanzar propagandas y consignas y los periodistas no hacían ni siquiera el pensamiento, el sentimiento, no tenían ese sentimiento crítico ni siquiera preguntar en la rueda de prensa, nos estaban colando mentiras. Entonces le dije a Cristina, oye, ¿por qué no hacemos una tertulia tú y yo, tal y cual? Y en YouTube, que no sé muy bien cómo va, hicimos un medio programa ahí con Carlos Cuesta, con Macarena Olona y compañía, lo subimos a la web con Jorge Buxade de Vox y fue un exitazo porque había tal ansia y ya Cristina un poco sigue contando la historia, pero poco a poco nos metimos en hacer un programa al día, hacer 7, 8 programas diarios, porque fue tal el aluvión de la gente que había sido purgada de los grandes medios, que estaban siendo silenciados, como Cristina o como yo, que todo el mundo se quiso sumar de forma completamente desinteresada. Se creó una especie de fenómeno romántico, ¿no? De lucha de David contra Goliat, y ahora somos el medio de política más influyente en YouTube y en breve sacamos a la luz una televisión sin censura, con lo cual, gracias al apoyo ciudadano, gracias a la ayuda, porque los empresarios ni están ni se le esperan, no tenemos ayudas de grandes empresarios, tampoco las queremos, ni publicidad institucional del gobierno del bulo, y poco a poco, como digo, fuimos creando ese relato de un espacio en libertad donde puedes opinar sin censura. ¿Qué ocurre? Que se cruzó YouTube de por medio, cuando empezamos a adquirir mucha notoriedad, pues empezaron a cerrarnos los canales y eso ha obligado a abrir una televisión sin censura que se estrenará en los próximos días. Ayer vimos como Pedro Sánchez falazmente daba la enhorabuena a Pablo Iglesias por su gestión en las residencias. Estaba reconociendo lo que han negado durante un año entero, y es que la responsabilidad de esos 30.000 ancianos en residencias y de 65.000 pensionistas que ya no están en este mundo, pues han sido responsabilidad del vicepresidente del gobierno y ministro de Agenda 2030, ¿no? No había ningún medio que se ocupara de esta gente, ninguno, pero muy al contrario se seguía mintiendo con lo que estaba ocurriendo en este país. Se estaba utilizando el miedo, ellos saben muy bien, son comunistas, que el miedo es la herramienta más efectiva para aplicar una agenda totalitaria de control de la población, que se sigue aplicando y que no lo contaba nadie. Los periodistas que desde el principio negaron la pandemia, que se reían de la gente que tenía miedo, que decían que el machismo mataba más que el coronavirus, que lo hagan a Greta Thunberg mientras se reían de los avisos del doctor Cavadas. Ese sigue siendo el periodismo que hoy en día es hegemónico, que impera en todas las televisiones, y es el periodismo que ha destronado a la gente que se la ha jugado desde el principio, no solo con este tema, sino con muchos otros.
sobre todo que el medio se ha consolidado, es decir, cada vez más políticos quieren venir a nuestro espacio, grandes intelectuales, periodistas de toda ideología, es decir, al principio es cierto que nos atacaron de todos los sitios, un poco nos pasó como a Díaz Ayuso, cuanto más le atacan, más suben, más crecen, ¿no? Ahora los medios se han dado cuenta que nos han hecho muchísima publicidad y tratan de dejarnos en la indiferencia, no tratan de ningunearnos, de no hablar con nosotros, simplemente de vez en cuando te dan un poquito de cera, pero ya no es el aluvión, ¿no? El tsunami que tuvimos de desprestigio, de que si las fake news, que si la ultraderecha, que si se dieron cuenta que provocaba el efecto adverso. Cada vez más gente quería ver ese objeto deseado, prohibido, que es estado de alarma. Ahora, con el nacimiento de la televisión sin censura, que estamos preparando, ultimando. Hombre, lo que me parece muy llamativo es que todos los medios de comunicación, incluso las redes sociales, estén compradas, ¿no? Porque Facebook te veta, YouTube te veta. ¿Qué está pasando aquí? Twitter, ya estamos llegando a unos niveles de censura absoluta. O sea, que parece que estamos peor que hace 40 años. No se puede hablar absolutamente de nada. Entonces, salir de todo este mundo de censura es muy duro y muy complicado, ¿no? Me imagino para vosotros. Tendréis que ir buscando siempre la forma de que no os corten toda vuestra información, ¿no? Tenemos que jugar, desgraciadamente, a veces en la autocensura, en derivar contenido que es hipersensible para YouTube a la página web, a estadoalarmatv.es, pero es agobiante porque estás en directo y de repente... Se te escapa algo, claro. Te cortan o alguien dice que la pandemia es una mentira, porque hay ciudadanos que lo opinan, es decir, yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones, pero hay gente que te dice que si la pandemia, que si todo es un engaño, que si la gente se está muriendo, que si esto del coronavirus se está exagerando. Hay gente que te lo dice en la calle y YouTube, el algoritmo, detecta rápidamente esos comentarios y te cierran el canal. Es decir, es imposible hacer periodismo en vivo, es imposible hacer periodismo vivo en YouTube sin que te cierren el canal. Es cierto que otros canales que son más pequeños no tienen problemas porque YouTube no los considera importantes, porque no consideran que hay gente potente detrás, son canales de 30.000, 40.000, 50.000 suscriptores que dicen lo que les da la gana y no les cierran. O sea, ya me diréis lo que influye un canal español en el futuro de las elecciones americanas. Bueno, en Estados Unidos le han cerrado la cuenta a Donald Trump también, o sea que ya estamos en unos niveles en los cuales ya no sabemos muy bien a qué niveles vamos a llegar, ¿no? Exacto. Fue en agosto, antes de que Trump sufriese esa lamentable censura. Está claro que estas Big Tech están entrelazadas entre sí, comparten intereses y nos enfrentamos a una censura, a un globalismo de la Agenda 2030. Es la agenda que tienen, es la Agenda de 2030, ¿no? Cierran el canal. Yo creo que aquí la clave son tres cosas. Una, evidentemente, el miedo. Javier ha hablado de la autocensura. Es evidente que aquí hay grandes temas sociales en los cuales se ha escudado históricamente el marxismo cultural tras la caída del muro de Berlín, que es básicamente la inmigración ilegal, travestir absolutamente actividades delictivas, actividades que serían absolutamente denunciables, denostadas en todo el mundo y travestirlas. Es decir, ahora los traficantes de seres humanos son rescatistas, ahora los anticapitalistas son medioambientalistas, son feministas, el pluralismo ideológico, la pluralidad ideológica, la diversidad es pactar con ETA. Todo es una leolengua aceptada por los medios de comunicación que seguían absolutamente todos estos periodistas que quieren seguir viviendo de lo que viven porque está muy bien pagado. Y bueno, yo os pongo el ejemplo, Susana Griso, que siempre habla de la brecha salarial, cobra 2,5 millones de euros al año. Ahí hay una brecha salarial entre ella, nosotras y los hombres que son copresentadores con ella cuando ella se va de vacaciones. Ya ocurría antes de todo esto, ya ocurría antes del COVID. Tú te ibas a una mesa y no se podía hablar de las denuncias falsas, no se podía hablar de feminismo en clave crítica. Tenías un segundo para argumentar rápidamente y los periodistas que han querido seguir ganándose la vida muy bien han tenido que caer en la autocensura, aceptarla. Esto es la teoría de la cancelación, más vieja que las maracas de Machín, es decir, acabar con el individuo en la esfera política, mediática y social, acabar con la disidencia ideológica e implantar un orden del que estaba hablando Javier, y no es conspiranoia facha ni nada parecido. Aquí hay los magnates privados de las grandes tecnológicas
que es a partir desde donde se está dando ahora mismo la guerra cultural, los medios de comunicación hegemónicos tradicionales van a la rémora de las redes sociales y ellos lo saben muy bien. Luego la batalla se está librando ahí. El miedo físico es real, es decir, lo más probable es que si te vas a Cataluña o si te vas al País Vasco te partan la cara y es evidente que lo pueden hacer aunque no seas conocido porque te escuchan hablar. Ellos tienen una técnica muy depurada, muy estudiada, muy batasuna de acercarse, ver en qué lengua estás hablando, si estás hablando catalán, euskera o español, y eso ya es sospechoso. Claro. Pero encima, si sales en los medios de comunicación, es más evidente, estás muy localizado. Ahora bien, este es el miedo físico. Hay otro tipo de miedo que ellos intentan inocularte una vez te han encerrado ya en casa y te han sacado de los medios, que es el de agotarte económicamente con demandas. Es curioso, porque los que tenemos mucho que perder, no tenemos un capital para responder a eso, somos mucho más valientes que gente que tiene un gran grupo detrás. Y lo último que me ha pasado, que creo que es lo más violento de todo lo que me ha ocurrido, y mira que me han agredido también, ha sido la cancelación ya en imprenta de mi libro, un libro contra el feminismo, que tenía que haber salido el 8 de marzo, saldrá este mes, que tenía que haber sacado Unidad Editorial, y por miedo al boicot de las feministas, que ya boicotearon desde dentro del grupo, este libro fue sacado de la imprenta 2 semanas antes de la publicación. Yo he estado leyendo sobre eso y por lo visto el lobby feminista, ¿no? Parece que no le gustan tus ideas. Bueno, literalmente... No sé, o qué tipo de feministas, pero bueno, aquí tenemos que ser libres todas las mujeres para poder expresarnos. A mí que me echaron del mundo por criticar la publicidad institucional del gobierno, esa campaña salimos más fuerte cuando ya llevábamos más de 50.000 muertos y 1.000 empresas cerradas. Yo a Cristina la avisé, digo, ese libro ni te lo van a promocionar desde dentro del mundo, ni probablemente te lo lleguen a publicar. Cristina me decía, sí, que lo van a publicar, que hay un contrato firmado. Digo, en el mundo ahora mismo está invadido. Tenía portada y estaba en la imprenta. Pero yo lo conozco y ahora mismo el mundo está completamente podemizado, está tomado por la izquierda radical. Ha cambiado totalmente, políticamente correcto, hay muchas feministas dentro de la redacción. Yo sabía que ese libro, al menos como lo concebía Cristina Seguí en su cabeza, no se iba a publicar. Cuando me dijo Cristina, ya me están poniendo problemas con el titular, y yo le dije, al final estos no te lo van a publicar. Y cuando me contó lo del secuestro ya flipé, porque le dije, lo tienes que denunciar, porque es que ¿de qué te sirve que te paguen 3.000 euros para comprar tu silencio? Hay que contarlo, hay que denunciarlo y sobre todo decirle a la gente dónde lo puede. Yo creo que Pablo Iglesias sencillamente lo que es un pagado de sí mismo, es un ególatra, es un obseso de la fama, de los minutos de televisión, es consciente de esta campaña electoral va a ser muy importante, no quiere que Rejón le supere bajo ningún concepto, no quiere que Podemos se muera también en Madrid como se ha muerto en Galicia, y se la juega básicamente en el gobierno. La me han dejado sin atribuciones, no pintaba absolutamente nada, se estaba hinchando de ver películas. El tío se cree Dios, se cree... Es un narcisista, pero vamos, de primera fila, ¿eh? Como nadie habla ya de él en sentido positivo y ha estado aburrido, es vago, y como también la Asamblea de Madrid pues tendrá su sueldo, también le tocará el sueldo de vicepresidente del gobierno, sus asesores, su guardaespaldas, tendrá los mismos privilegios prácticamente que los que tiene ahora. El tipo ha dicho, oye, 2 meses, voy a muerte contra Díaz Ayuso, voy a ser más famoso de lo que soy, más minutos de televisión, intento salvar a Podemos, aunque eso va a ser imposible. Y yo lo que espero que Madrid sea la tumba del comunismo, la tumba de Pablo Iglesias, que bastante daño ha hecho. Lo veremos como siendo un político ahí, que dudo que se quede después en la Asamblea de Madrid muchísimo tiempo. Al principio hará el paripé, pero está claro que ese señor lo que le gusta poco es trabajar.